Hoy se han reunido los alcaldes afectados por la no gestión de la opción sur de la A43. Si el gobierno de Mariano Rajoy sigue dando la oída por respuesta, empezarán las movilizaciones. Además, los alcaldes están dispuestos a mantener una reunión con el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha como canal con Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de I+ Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. Los alcaldes afectados por la A43 piden a Madrid que se tramite o empezarán a manifestarse. Castilla-La Mancha es la región que más porcentaje dedica a la atención temprana, situándose en un 21%. Y el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, visita a Onda Cero Puertollano para ser el protagonista de una entrevista interesante, sincera y personal. Los alcaldes de la comarca de Puertollano afectados por la situación de la A43 se han reunido esta mañana y han llegado a una determinación firme. O el Gobierno de España cumple su palabra de garantizar la construcción de la carretera o empezarán las manifestaciones. La alcaldesa Maite Fernández ha explicado que todos los alcaldes afectados por la A43 y representantes de la Diputación Provincial y Cámara de Comercio han valorado negativamente que en los presupuestos generales del Estado no aparezca la puesta en marcha de un proyecto que se acordó ya hace 10 años. Fernández ha comunicado que si el Gobierno de Rajoy sigue dando la oída por respuesta a esta reivindicación justa de construir la opción sur de la A43, empezarán las movilizaciones. Además, los alcaldes están dispuestos a mantener una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha como canal con Madrid. Bueno, pues nos hemos vuelto a encontrar todos los alcaldes y alcaldesas de las comarcas en las que les afecta el trazado de la autovía A43 en la opción sur, con el tejido empresarial, con la representación de los empresarios de Puertollano, la Cámara de Comercio y los sindicatos, UGT y comisiones obreras, y hemos tomado unas cuantas decisiones. Lo primero es que hemos valorado muy negativamente que en el presupuesto del Estado no aparezca nuestra autovía, aparece un estudio informativo, y eso, para que la gente lo entienda, significa que volvemos a empezar como si estuviéramos 10 años atrás, ¿no? Que la autovía, que debería ser una realidad ya, porque estaba prevista para estos años su construcción, pues volvemos atrás y perdemos la oportunidad de que se haga esa infraestructura. Por tanto, vamos a incrementar la tensión en las movilizaciones, no descartamos el hacer movilizaciones, y vamos a invitar al delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha a que se reúna con nosotros, a que nos dé explicaciones o información suficiente para que sepamos qué es lo que va a pasar con esa autovía. Lo que queremos en Puertollano y en las comarcas afectadas es que se haga ya de una vez por todas esa infraestructura, que el país en teoría se está recuperando, pero la recuperación no es igual, y que Puertollano no se puede quedar fuera de esa recuperación, que las empresas, los empresarios de nuestra ciudad, los trabajadores necesitan esas comunicaciones para alcanzar el progreso y el futuro, y que si hay desarrollo en el país, desde luego nosotros no nos podemos quedar atrás. Por eso es necesario, y así se lo vamos a transmitir, y si es necesario movilizar a la ciudadanía lo haremos, es necesario que se acometa de una vez por todas esta infraestructura. Por su parte, el alcalde de Almadén, Siro Ramiro, exige a Mariano Rajoy que ponga negro sobre blanco y dé a la ciudadanía el compromiso que el Gobierno central hizo hace ya 10 años de hacer realidad la A43 y no maree más la perdiz. Hoy nos hemos reunido por segunda vez un grupo de trabajo que representa no solamente a la comarca de Puertollano, sino a la comarca de Almadén, a la que represento, a la comarca de Los Pedroches y a la comarca de La Serena, para exigirle al Gobierno del señor Rajoy, que está elaborando los presupuestos generales de 2018, que ponga negro sobre blanco por una vez una cantidad suficiente y creíble que haga percibir no solamente a los representantes institucionales, sino a la ciudadanía, que existe el compromiso firme de que quieren construir la autovía desde Puertollano hasta Almadén.
porque lo que nos llega hasta ahora es que están incluso debatiendo sobre un posible estudio informativo de no sabemos de qué trazado. Por respeto a la decisión que se tomó hace más de 10 años, por el consenso al que se logró hace más de 10 años para que esa opción de Puerto Llano-Almadén fuera la que se realizara, exigimos, en este caso como alcalde de Almadén y representante de esa comarca, al gobierno del señor Rajei que no maree más la perdiz y que sea consecuente y respetuoso con la decisión que se tomó por amplísima mayoría política y social hace más de 10 años y se comience a construir el tramo desde Puerto Llano hasta Almadén. Del 16 al 17 de mayo se organiza de manera simultánea el Campeonato Autonómico de Formación Profesional 2018 en Valdepeñas y en Puerto Llano. En el caso de la ciudad minera, el Ayuntamiento ha colaborado conjuntamente con el Instituto Virgen de Gracia para organizar el proyecto que tendrá lugar en el pabellón ferial La Central. El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Puerto Llano, Carlos Mora, se siente orgulloso de que por primera vez sea Puerto Llano una de las sedes que dan el pistoletazo de salida a esta iniciativa. Es importante destacar que es el pistoletazo de salida de esta competición que se hace a nivel regional y que va a tener su inicio en el Ayuntamiento de Puerto Llano, donde la Junta de Comunidades apostará por dar vistosidad también a nuestra formación profesional y también a nuestro Palacio de Congresos. Para nosotros es todo un honor que la primera vez que se deslocalicen de los centros estas jornadas sea en Puerto Llano. Aparte, además, entra en la política de promoción económica que el gobierno local tiene con el Palacio de Congresos La Central y que también dentro de la Concejalía de Promoción Económica, como no podía ser de otra forma, apoyamos este tipo de eventos. Un campeonato con el que el gobierno local apuesta por el talento de los jóvenes y la capacidad empresarial de la ciudad. Desde el gobierno local tenemos que seguir apostando por el talento de nuestros jóvenes, por el talento que tiene nuestra formación profesional. Por lo tanto, todo este tipo de eventos son bienvenidos y son recogidos con alegría para Puerto Llano. Por lo tanto, una de nuestras medidas dentro de lo que va a ser la promoción económica y la Concejalía de Promoción Económica será integrar a los empresarios locales en estas jornadas y en este evento. Por su parte, Ana Belén Santos, directora del Instituto Virgen de Gracia, ha explicado que el centro educativo es el encargado de coordinar 2 especialidades de las 21 que rigen campeonato: escaparatismo y CNC torneado y fresado. Coordinamos 2 especialidades, además nuevas este año de primera competición, que son las de escaparatismo y la de CNC torneado y fresado. Entonces, aparte de esas 2 especialidades que nos han tocado, hay otras 21 especialidades más que también, a partir del día 16, entrarán en competición en los distintos institutos de toda Castilla-La Mancha. Con lo cual, lo que decía, la importancia es mucha de estas competiciones y nosotros en nuestro instituto veíamos necesario también el visibilizarlas. Un evento que supone un gran desarrollo económico para Puerto Llano, ya que los hoteles estarán llenos. Además, los ganadores de cada categoría a nivel regional competirán en el Campeonato Nacional en Madrid. Del 16 al 17 de mayo tendrá lugar esta iniciativa. El primer día habrá una jornada de puertas abiertas de 9:30 a 1:30, siendo a las 11 la inauguración. Diego Álvarez de los Corrales, socio de honor de Arquidma, ha fallecido esta mañana en Puerto Llano. Sevillano de nacimiento, sus padres se trasladaron a Ciudad Real, donde estudió bachillerato en los Marianistas. Se marchó a Madrid, donde cursó los estudios de Ingeniería de Minas para después realizar prácticas en la central térmica de la empresa nacional Calvo Sotelo en Puerto Llano. Su vida laboral comenzó en las minas del Pozo Calvo Sotelo, donde ocupó varios cargos. En 1960 fue nombrado director facultativo del Pozo Calvo Sotelo. Las minas se cerraron en 1967 y pasó a la refinería como jefe de zonas de mantenimiento. Más tarde fue nombrado jefe de servicios técnicos y llegó a ser director de Ingeniería Mantenimiento, incluyendo compras e inspección. Siempre se mostró orgulloso de que muchos de sus colaboradores hubiesen alcanzado puestos de alta responsabilidad en la empresa en la cual trabajó. Amante del deporte, nos ha dejado el prestigioso trofeo Diego Álvarez de los Corrales, habiéndose celebrado recientemente la 25 edición, la cual se llevó a cabo entre el 16 de diciembre y el 7 de enero. Y Julián Nieva, el alcalde de Manzanares, ha sido el invitado estrella del mes en el magazín de Onda Cero, Puerto Llano en la Onda. El alcalde no ha censurado ninguna pregunta, ha hablado de lo divino y de lo humano con Julián Camacho y su equipo, planes de empleo, la falta de apoyo económico del gobierno central, la FERCAM, o el reportaje emitido en una televisión nacional acerca de los asesores políticos. Julián Nieva habla de todo en una entrevista amena, sincera y personal.
Diferentes informes aseguran que hoy día en España hay más ricos que pobres. Es cierto que los datos de empleo mejoran, va habiendo menos paro, sin embargo, eso no significa que el trabajo que haya sea de calidad. El alcalde de Manzanares está de acuerdo con esa información y asegura que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y los diferentes ayuntamientos, como puede ser el suyo, se trabaja duro para hacer la vida más fácil a las familias que peor lo están pasando. Tanto es así que Nieva ha asegurado durante la entrevista en Onda Cero Puertollano que su equipo de gobierno tuvo que multiplicar por 5 las ayudas sociales durante los años 2015 al 2016. En cambio, en este 2018, esas subvenciones se han reducido a la mitad, algo que ocurre cuando Ayuntamiento, Diputación y Gobierno regional reman en la misma dirección para ayudar a quienes más lo necesitan. Manzanares es modelo de ejemplo en materia de empleo. Me comprometí a hacer un plan de choque inmediatamente para 200 trabajadores 3 meses y lo hicimos, pero esos 200 trabajadores luego lo convertimos en 500 trabajadores, porque había que sacar de la situación dramática a todas las familias y no queríamos que ningún niño en Manzanares, como debía ser en el resto de nuestro país y por supuesto del mundo, se acostase sin cenar, cosa que estaba sucediendo y que lo hemos abortado. En Manzanares hemos dado más de 2.700 contratos de 3 meses, que nos da más de 8.000 meses de trabajo para personas que estaban en una situación de necesidad extrema. Eso ha hecho que muchas de esas familias pues hayan conseguido trabajar 6 meses, conseguir prestaciones y la situación ha remitido. Y si me lo permiten, lo expreso con un dato. Tuvimos que multiplicar por 5 las ayudas de emergencia municipales en el Ayuntamiento de Manzanares en el año del 15 al 16. Y sin embargo, en el presupuesto para el 18 lo hemos podido reducir a la mitad, lo cual significa que ya la cobertura está llegando a todas las familias y es consecuencia también de los programas de empleo que se están haciendo en colaboración con la Administración regional y con la Diputación Provincial, que como todos ustedes saben, invierten una cantidad de dinero muy importante. Otro tema que destacar es FERCAM, la feria más importante de España a nivel anual en materia agrícola. Por ello, como bien ha destacado Julián Nieva, Manzanares cuenta con el apoyo incondicional de la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero se echa en falta el apoyo económico del Gobierno central. Una vez más, el Ministerio excusa su participación en una feria que juega en la Champions, tal y como afirma su alcalde, al alegar que no hay presupuesto suficiente. Por su parte, la localidad ciudadrealeña le sigue tendiendo la mano a la ministra Isabel García Tejerina. Y estamos hablando de la feria más importante, yo diría que de España, de carácter anual, sin ninguna duda. Y desde luego, en maquinaria agrícola, ya FERCAM cada vez más es una feria multisectorial, con presencia de la automoción, de la maquinaria industrial, pero sigue siendo la referencia principal, la maquinaria agrícola y el sector agroalimentario. Este año, con más de 200 expositores, hemos tenido que hacer una ampliación para dar espacio a unos 20 expositores o 25 más. En algunos casos, primeras marcas, imprescindible su presencia en un espacio como ese. El año pasado tuvimos más de 100.000 visitantes, más de 110.000 visitantes, y FERCAM con 58 años, como decía, es algo dentro del sector que nadie puede cuestionar. La no presencia del Gobierno de España en una feria como esta a mí me hacía no solo una preocupación, sino que creía que es bueno que FERCAM cuente con el apoyo de todas las instituciones. Tenemos el apoyo del Gobierno regional, de Emiliano García Paje, y de la Diputación Provincial. Durante 4 años no tuvimos el apoyo del Gobierno regional durante la etapa de Cospedal, y lo hemos de decir porque fue así, algo absolutamente incomprensible. Al mismo tiempo que se apoyaban otras ferias menores, que yo respeto, pero que desde luego tenemos que reconocer que lo que es bueno para los agricultores, lo que es bueno para la economía agroalimentaria, para un sector que es el que más economía genera, el que más Producto Interior Bruto aporta, el que más empleo está aportando también a la región, pues es imprescindible que el Gobierno de España se manifestase. Julián Nieva, junto con el expresidente de la Diputación Provincial, Nemesio de Lara, y el vicepresidente de la institución, Gonzalo Redondo, entre otros, fueron protagonistas del reportaje titulado Asesores Políticos, que emitió el pasado lunes una televisión nacional. El alcalde de Manzanares tiene claro cuál es el resumen del reportaje. Queda claro que la Diputación Provincial es la mejor gestionada de España. Lo que queda evidenciado, y es indudable, es que estamos hablando de la Diputación Provincial mejor gestionada de España. Durante los muchos años de gobierno socialista en la presidencia de Nemesio de Lara, como en la actualidad con la presidencia de José Manuel Caballero, es la que menos asesores tiene
Y son asesores, igual que en mi etapa, que íbamos a trabajar todos los días, que para eso nos pagaban. Y íbamos a trabajar todos los días a hacer el asesoramiento político que los presidentes necesitan. Pero además yo creo que tiene mucho que ver el asesoramiento político con la gestión de la institución. Por tanto, reiterando que hablamos de una diputación que no tiene ni un solo euro de deuda, que afronta la realidad de la provincia mejor que nadie, pues he de decir que los asesores no solo los contempla la ley, sino que son necesarios. Y en aquella etapa Nemesio de Lara consideró que yo fuese asesor en esa etapa de la vida y lo fui encantado. A nivel personal he de decir que yo soy empleado público, como decíamos al principio, y perfectamente podría haber estado trabajando en mi puesto de empleado público del ayuntamiento. Pero yo creo que los asesores son necesarios, son un soporte sobre los que los políticos, los presidentes deben valerse también para tomar decisiones, y en este caso, como también dijo el propio presidente Nemesio de Lara en el programa, el único problema fue que se tomó una decisión porque las funciones que se nos asignaron y que fue un trabajo que desarrollaron los técnicos, pues en algún momento podrían rozar con alguna función de los que están asignadas a los funcionarios. Y como Manzanares es tierra donde el deporte tiene una gran importancia, el primer edil ha vuelto a manifestar ante los micrófonos de Onda Cero y las cámaras de I+ Televisión la apuesta incondicional por parte del ayuntamiento por el deporte local. Tanto es así que se ha incrementado las subvenciones en más de un 20% a los más de 20 clubes federados manzanareños, algo que no sucedía en anteriores legislaturas. Hicimos también una apuesta incondicional por el deporte en Manzanares, nada más llegar, cuando tomamos la decisión de reducir las tasas, los precios públicos de las instalaciones y de las actividades deportivas en el 50%. O sea, lo que costaba 4 lo dejamos en 2 y lo que costaba 6 lo dejamos en 3, porque la legislatura anterior se había hecho una subida de precios públicos absolutamente inasumible. Hoy podemos decir con orgullo que todas las instalaciones deportivas están llenas a todas las bandas horarias. Y desde luego hacemos un esfuerzo económico por los clubes federados, que tenemos más de 20, por los clubes federados, a los que les damos unas subvenciones en torno a un 30 o 40% más de lo que se daba la legislatura anterior. Pero es que creemos en el deporte como lo que es, como una fuente de salud, como un mecanismo para socializar, para educar a las personas. Agradable, sincero, dispuesto y respetuoso, así se ha mostrado el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, que ya lleva 1000 días al frente del consistorio. Castilla-La Mancha es la región que más porcentaje dedica a la atención temprana, situándose en un 21%. Así lo ha mantenido el director provincial de Sanidad, Francisco José García, que ha hecho un balance de los programas de detección precoz en la región. Los más destacados, el de mama, el de colon y el de cérvix. El programa de detección de cáncer de mama dio cobertura a 154.322 mujeres en 2017. Con respecto al de colon, el pasado año se hicieron 35.400 colonoscopias en toda Castilla-La Mancha. Con todo ello, la región ha detectado un total de 152 tumores gracias a estas pruebas. Los programas que tenemos ahora mismo en marcha, que son, para recordarlo, el de mama, el de cáncer de colon y el de cáncer de cérvix. Está claro que una de las herramientas dentro de la política sanitaria de la Consejería de Sanidad son las actuaciones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. De ahí que una parte importante del trabajo de la Consejería y del Gobierno de Emiliano García Paje hayan ido a fomentar y aumentar los programas de screening o de cribado, así se llaman, en cuanto a diferentes patologías crónicas. Y Más Televisión ha hablado con la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno Regional, Inmaculada Herranz, para que nos adelante lo que está siendo las jornadas de garantía ciudadana que se están celebrando en Ciudad Real y que ya han recorrido las diferentes provincias de la comunidad autónoma. El objetivo, estudiar los índices de vulnerabilidad en cada una de ellas. Esto es un avance de la entrevista que les vamos a emitir en exclusiva dentro de unos minutos. Hemos venido hasta aquí con la idea de poder establecer un diálogo con la ciudadanía. Nuestro objetivo prioritario es entablar una conversación
entablar una conversación con cada una de las cosas que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo. Creo que es importantísimo que la Administración, que el Gobierno dé cuenta de su trabajo. A eso hemos venido, a decirles, a mostrar, mirad, esto es lo que estamos haciendo, desde los 8 meses que llevamos en el Gobierno lo que hemos hecho es esto. Entre lo que hemos hecho y lo que venimos a mostrar esta tarde tiene que ver con cuál ha sido el impacto que ha tenido el Plan de Garantías Ciudadanas en la provincia de Ciudad Real, es decir, cuántas medidas se han dado aquí en Ciudad Real, cuáles han sido las más importantes, cuál ha sido el impacto que ha tenido sobre la región. También venimos a explicarles cuáles nos han parecido que son los indicadores de vulnerabilidad más importantes de ese diagnóstico que hemos hecho en la totalidad de la región y que además queríamos que fuera un diagnóstico en profundidad que ha hecho la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre la totalidad de la región, pero también sobre cada una de las provincias. Bien, y ahora vamos a recordarles, como siempre, cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Qué le ha parecido la sentencia de la manada? ¿Bien o mal? Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que, si quieren participar con nosotros, nos pueden enviar sus respuestas. Continuamos con la información. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha abogado por asumir un debate con el que se sienten las bases de un futuro acuerdo sobre cómo gestionar la energía en el conjunto del país, ya que de este, dice, depende una parte sustancial de nuestro futuro y de nuestro crecimiento. El presidente regional ha sido crítico con la gestión de la energía que se ha hecho en España durante las últimas 4 décadas, a pesar de los esfuerzos que ha reconocido han venido realizando las propias empresas, entre ellas Iberdrola, a la que ha agradecido igualmente los más de 100 millones de euros que invertirá en la región durante los próximos 3 años. Lo verdaderamente importante es que estamos aprovechando algo que teníamos como materia prima de siempre, el sol y la luz, y en definitiva el viento. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Me atrevería a decir que de las cosas que tenemos pendientes es formalizar un acuerdo en serio sobre cómo gestionar la energía, y porque aquí nos jugamos una parte sustancial de nuestro crecimiento económico más allá de otras cosas. Y aquí agradezco y mucho el esfuerzo realmente de las empresas, particularmente de Iberdrola, con quien siempre ha habido un buen entendimiento. En esta línea ha defendido igualmente la necesidad de apostar por las energías renovables, capítulo en el que Castilla-La Mancha ha hecho hincapié. García Paje es un referente en todo el país. Tal y como ha recordado el presidente, la región produce más energía limpia de la que en conjunto consumimos, proveniente de fuentes naturales como el sol y el viento. Bien, y se lo comentábamos hace tan solo unos minutos, y Más Televisión ha hablado en exclusiva con la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno regional, Inmaculada Herranz, para que nos adelantara lo que están siendo hasta ahora las jornadas de garantías ciudadanas que están teniendo lugar en Ciudad Real. Aquí tienen la entrevista en exclusiva. Buenas tardes, nos encontramos con Inmaculada Herranz, consejera del Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno de Castilla-La Mancha. Un placer, Inmaculada, gracias por atender a Más Televisión. Buenas tardes y encantada, estoy encantada de estar con vosotros en Más TV y especialmente contigo, Blanca. Gracias. Vamos a hablar del plan de garantías que está suscitando, no diría polémica, pero sí mucha actualidad. Vamos a empezar a contextualizar un poquito para que los telespectadores sepan de qué hablamos. El plan de garantías que pretende dar cobertura, digámoslo así, a los grupos más vulnerables. Bueno, el plan de garantías nace con 2 objetivos prioritarios. El primero, dar respuesta a algo que no se había dado respuesta, a 10 años de crisis económica que había dejado a buena parte de la población fuera de la sociedad, la había dejado prácticamente abandonada a su suerte en una crisis económica fortísima, duramente golpeada, concretamente Castilla-La Mancha. Y estos efectos de la crisis económica habitualmente lo ponemos en la propia crisis, pero en el caso de Castilla-La Mancha no solo sucede por la crisis económica, sucede por la crisis económica y sucede por la implementación, más allá de la implementación, más que la implementación, por la destrucción de las políticas de protección social. O sea, coincide el año 2011 al año 2015, en el momento en el que la gente, los ciudadanos y los vecinos necesitaban más a las administraciones. Lo que el Gobierno regional hace es desmantelar los sistemas de protección social. Lo que nos encontramos es una caída de más del 20% del gasto en protección social, en sanidad, en educación, en servicios sociales. Esto genera una situación en muchas casas, en muchas familias, realmente dramática. Estamos hablando
Si me permites, por contextualizar un poco lo que ha sido estos años, que creo que además a todos nos va a sonar. Esto lo que ha sucedido es que en hogares que llevaban los padres y las madres trabajando toda su vida, 20 años de trabajo, de repente quedan fuera del mercado de trabajo. Su intento de volver o de retornar a un empleo es prácticamente imposible porque la destrucción de empleo avanza de manera sistemática. Además de eso, las prestaciones que teníamos, las prestaciones por desempleo, son prestaciones que siempre se han pensado de manera temporal. No teníamos un sistema estable de protección. Es un sistema que está pensado para que, bueno, pueda haber una crisis económica, la gente pueda salir del empleo, pero un año y poco, vamos avanzando, 3 años, 4 años, llegan el resto de prestaciones, las prestaciones de 426 euros, esas prestaciones empiezan a agotarse, la gente se queda completamente desprotegida. En muchas ocasiones, hogares con menores, en muchas ocasiones les quedaba el recurso, en el mejor de los casos, de llamar a sus padres, a los pensionistas, con unas pensiones ya limitadas, para que fueran ellos los que protegieran de alguna manera por lo menos la alimentación y las necesidades básicas. Es el contexto que ha vivido esta región. Esto que os estoy contando no es una ficción. Yo creo que muchos de los que nos estén ahora mismo viendo, cualquiera de nosotros, o lo hemos vivido o tenemos gente con nombre y apellido. No estamos hablando de literatura, estamos hablando de la vida real de las personas. Bueno, este es uno de los primeros objetivos. Evidentemente había que dar una respuesta rápida a las situaciones que se estaban viviendo en Castilla-La Mancha y a la especial cronificación de la pobreza de muchas familias y menores, que es tremendamente peligroso que vivan durante muchos años en una situación de dificultad de este tipo. Eso por un lado. Y luego también, por primera vez en Castilla-La Mancha, lo que buscábamos con el plan era, de alguna manera, integrar medidas que estaban completamente dispersas, cada una en una consejería. La vida de las personas no es así. La vida de las personas, yo me planteo, llego a mi casa y las necesidades que yo pueda tener porque no tengo una renta adecuada afectan a mi hija que está estudiando, afectan a mis necesidades para el pago de los suministros básicos, afectan a mi pago de la hipoteca o del alquiler, afectan a la compra diaria. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las medidas que tienen que dar respuesta a las personas, lo primero que nos tenemos que plantear es que tiene que ser una respuesta conjunta, es que nos tenemos que sentar, es que hay que integrar esas medidas, es que las administraciones tienen que estar al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía, las lógicas de las administraciones. Con lo que esos son los 2 ejes prioritarios sobre los que se articula el plan. Dar respuesta. Entendíamos que las principales necesidades estaban en el ámbito de la vivienda, que estaban en el ámbito de los consumos energéticos y que estaban en el ámbito de la renta, ¿no? Eran las 3 necesidades más importantes. Con lo que algunas de las medidas ya existían, pero existían cada una en su consejería. Sentémonos, hablemos entre las consejerías, dialoguemos, elaboremos un plan en el que se integren esas medidas, en el que no solamente se integren las medidas, sino seamos capaces de evaluar si están funcionando o no están funcionando y hagamos un buen diagnóstico de las necesidades de la población de Castilla-La Mancha, veamos qué hemos cubierto y avancemos, que es lo que estamos haciendo desde la consejería, avancemos hacia elevar a derecho la cobertura de esas necesidades, avancemos hacia una ley de garantía de ingresos y garantías ciudadanas. Inmaculada, hablamos de medidas que, por lo que me está diciendo, ya existían antes, pero que ahora había que reestructurar. Bueno, ha habido un poco de todo. Ha habido medidas, existían medidas desagregadas en cada una. La Consejería de Educación tenía sus medidas, la Consejería de Fomento tenía las que hacían referencia a vivienda y ayudas de arrendamiento y algunas otras. La Consejería de Servicios Sociales tenía sus propias medidas. Lo que se ha hecho es integrarlas en una estrategia común. Lo que se ha hecho es ampliarlas y mejorarlas. Ha habido bastantes mejoras en la aprobación del nuevo plan de garantías y sobre todo cara al 2018. Algunas de las principales mejoras ha sido, primero, un fuerte aumento presupuestario del 2017 al 2018. Entramos en el Gobierno con 119 millones. El plan de garantías ciudadanas se está implementando en el 2018 con 143. Estamos hablando de un 20% de ampliación presupuestaria, pero también ha habido medidas a nivel técnico, cambios a nivel técnico bastante importantes.
el ingreso mínimo de solidaridad que había en esta región, pues uno de los elementos técnicos que contemplaba es que la percepción de esa prestación pues se percibía 6 meses y luego durante 3 meses se paralizaba. Con lo que si la necesidad persiste, ¿cómo se paraliza, ¿no?, la percepción de ese ingreso? Bien, esto ha desaparecido en el año 2018 y además ha aumentado la cuantía a una cuantía media de 500 euros. Además de esto, hemos modificado el plan de pobreza energética. Antes solamente se podía cobrar una prestación al año, se van a cobrar 2 prestaciones. Hemos avanzado en lo que para nosotros era un elemento realmente importante, que era integrar las medidas. Nos hemos encontrado, cuando nos hemos sentado con todas las consejerías a hablar, que los criterios con los que se articulaban cada una de estas medidas pues eran distintos, de alguna manera se calculaban de una manera distinta, por ejemplo los ingresos o la renta, pero sin embargo eran relativamente similares. Si nos sentamos podemos llegar al acuerdo de que todos tengan los mismos criterios de acceso o tengan criterios similares de acceso, ¿no? Es importantísimo, y es en lo que estamos avanzando y la ley lo contempla, el registro único, el que sea en un solo paso. No podemos permitirnos, como nos hemos visto todos los ciudadanos de esta región y de prácticamente toda España, tener que ir a una ventanilla, no, venga usted mañana, ahora tiene que pasar a otra, ahora tiene que ir a pedir a la siguiente ventanilla. Una de las cosas que implementamos también en la ley es el registro único, en un solo paso, ventanilla única para las prestaciones. Entonces, estas mejoras se han contemplado ya en el plan de garantías, tanto en el finales del 2017 como en el 2018. Hablábamos antes de la renta de ingresos, hablemos de la renta mínima garantizada, que será prorrogable y además con más de 600 euros. Una medida que se ha hecho con muchos medios de comunicación. Yo quisiera saber qué criterios se establecen para poder solicitarlas, qué familias pueden solicitar esta ayuda, esta renta mínima garantizada que ha subido en su cantidad. Bueno, si no te importa te tuteo, porque me siento más cómoda, claro. Y si a ti te parece, me tuteas, también me siento más cómoda. Estamos hablando del anteproyecto de ley, no es una medida, es un derecho. Creo que es el elemento clave. Cuando uno de los objetivos de nuestra entrada en gobierno era elevar a rango de ley la cobertura de esas necesidades. Y además elevarlo a rango de ley con un elemento clave, que era un sistema de garantía de ingresos. Hemos dicho que al final las medidas, digamos, desagregadas tienen menos capacidad de respuesta, pero además uno de los elementos clave que aparece en el diagnóstico de necesidades de la región es que esta región lo que está necesitando es una garantía de renta. Cuando nosotros estamos hablando de la ley, estamos hablando en primer lugar de garantizar los ingresos de la población o de los hogares especialmente vulnerables en esos bajos ingresos. Cuando estamos diciendo que está elevado a rango de ley y que es un derecho subjetivo, estamos hablando de que todas las personas que estén por debajo de una cantidad de ingresos, todos los hogares que estén por debajo de una cantidad de ingresos, especialmente hogares con menores, tendrán garantizado ese ingreso. Esto es algo que no existía, no tiene un nivel comparativo en la región. Es un nuevo sistema de protección social. Estamos hablando de un elemento absolutamente novedoso, cuando solo por criterios económicos y por criterios de composición del hogar, es decir, número de miembros del hogar, se garantiza un ingreso, es un sistema de protección completamente novedoso. En Castilla-La Mancha. Otras comunidades autónomas lo tenían implementado, País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia, pero Castilla-La Mancha no existía ese sistema de protección, es un sistema de protección tremendamente nuevo. El sistema de garantía de ingresos pivota principalmente en 2 ejes, en la renta garantizada y en los planes de empleo. El derecho subjetivo es la renta garantizada. ¿Cuáles son los mecanismos de entrada? Los mecanismos de entrada son mecanismos objetivos. Renta, se establece que por una persona por debajo de los 600 euros es automático el acceso a la renta garantizada. En función de esa renta se incrementa
en función del número de miembros del hogar. Evidentemente no es lo mismo la alimentación, no es lo mismo el consumo energético y no es lo mismo las necesidades, como todos podemos entender, de un hogar con 2 personas que de un hogar con 4. Inmaculada, teniendo en cuenta la situación que ha atravesado el país, la crisis económica, la situación laboral de empleo que hay, ¿a cuántas familias se prevé que pueda llegar esta ayuda, esta renta mínima garantizada? ¿Cuánta cobertura podría haber en la región? Bueno, añado otro aspecto de la ley, que es evidentemente el elemento clave de alguna manera, o el elemento prioritario de esa ley, es esa garantía de ingresos, pero a esa ley le acompaña también un derecho a garantías complementarias, en las que se introducen las prestaciones más importantes del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, como las prestaciones de vivienda, como las prestaciones de educación, como el acompañamiento técnico. Entonces, esas prestaciones acompañan, es decir, tendrían derecho a una renta garantizada más ese volumen de prestaciones que acompañarían a esa renta. El conjunto, si hablamos del derecho de garantía de ingresos, que en su primer año de implantación pretende llegar a una cobertura del 100% de la necesidad de los hogares con menores, estaríamos hablando de 25.000 hogares con menores cubiertos por esta garantía de ingresos. Si hablamos del conjunto de la ley, con el conjunto de prestaciones complementarias, estaríamos llegando aproximadamente, o nuestros cálculos están pensando en 50.000 hogares, que podría estar cercano casi a las 200.000 personas. Hablábamos también antes, me comentabas que esta ley de garantías ciudadanas efectivamente tiene medidas complementarias que afectan al hogar, que afectan a la educación. Cuéntanos un poquito, a modo de resumen, en qué consisten, porque, por ejemplo, en educación, una de las medidas era la exención de tasas en estudios no universitarios, algo que, bueno, que de cara también, sobre todo a los estudiantes, es interesante. Bueno, hay un conjunto de medidas bastante amplio. En el caso de educación, creemos que ahí se están poniendo en juego 2 derechos básicos de las personas y de los ciudadanos. Uno, la importancia del acceso universal al sistema educativo, que a veces no es tan fácil, por ejemplo, en el ámbito universitario. Y, por otro lado, el asegurar no solamente una vida y una formación adecuada a nuestros hijos y a la infancia, sino asegurarles un futuro. Por lo tanto, creo que las medidas de educación son una de las medidas prioritarias para la población. Entre las medidas que podemos encontrar, comedores escolares, podemos encontrar materiales curriculares, pero, por ejemplo, podemos encontrar una medida que a mí me parece también muy importante, sobre todo para elevar la población activa de mujeres y hombres en esta región, que es la exención de precios públicos en las escuelas infantiles, 0-3 años, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Creo que en muchas ocasiones el apoyo a esos primeros años, ¿no?, donde en muchos hogares se plantean cómo cubrir la necesidad de sus hijos si ellos tienen que salir a trabajar, yo creo que es importante. O, por ejemplo, las prestaciones que tienen que ver con las salidas de estudios al extranjero, o las prestaciones que tienen que ver con residencias, la exención del pago de residencias universitarias. Bueno, creo que el conjunto de medidas de educación, complementando a ese sistema de garantía de ingresos, son muy importantes para la familia y sobre todo para los hogares con menores. Estamos hablando de hogares con menores especialmente vulnerables, con bajos ingresos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de renta. También vamos a hablar de hogar, porque uno de los pivotes, uno de los puntos de apoyo de esta ley de garantía es la ley de pobreza energética. ¿Qué objetivos, qué metas se plantean aquí? Bueno, en el caso de pobreza energética, entendemos, justo por lo que habíamos ido analizando, ¿no?, a través de este diagnóstico que ha hecho la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, la Universidad de Castilla-La Mancha, es que cuando un hogar tiene la dificultad de poder pagar una hipoteca, cuando un hogar tiene una dificultad de pagar un alquiler, cuando un hogar tiene la dificultad de pagar los suministros básicos del hogar, lo que tiene es un problema de renta. Por eso insisto, el elemento clave es asegurar la renta, porque la renta asegura las condiciones básicas. Es cierto que hay uno de los elementos importantes, que es la vivienda, porque cuando hablamos de vivienda tendemos a pensar en edificios, tendemos a pensar digamos, en una estructura material
pero en realidad la vivienda no es vivienda, es vivienda hogar. Es donde las personas se protegen, es donde las familias viven, es donde encuentran, ¿no?, ese lugar en el que uno se siente seguro. Con lo que es importante también, dentro de las prestaciones complementarias, todas las prestaciones que hacen referencia y priorizan, digamos, a estas personas con bajos ingresos o especialmente vulnerables con bajos ingresos, la priorización, el que no se queden sin vivienda, bajo ningún concepto. Entonces, ya sea a través de ayudas a arrendamiento, ya sea a través de vivienda pública. También ha habido críticas a esta Ley de Garantías Ciudadanas, diciendo que, bueno, que la cobertura en sus medidas ha sido inferior al 6,5% en los hogares de la región. ¿Qué tiene que decir ante esto? Bueno, no siempre es fácil, y yo supongo que no siempre es fácil tal y como está ahora mismo, porque ahora mismo en nuestra página web de la Consejería están colgados la totalidad de documentos y entre ellos la memoria económica de donde salió este dato. Yo entiendo que es difícil manejar un documento técnico y no equivocarse en la interpretación. Realmente es una equivocación. Cuando estamos hablando del impacto que ha tenido el Plan de Garantías Ciudadanas, estamos hablando de 100.000 perceptores, estamos hablando de 46.000 hogares con menores, estamos hablando de 137.000 prestaciones. Fíjese si está equivocado, que el propio diagnóstico de la universidad lo que nos desvela es que si impacta al 12,5% de la población general de Castilla-La Mancha, este impacto es el doble en los hogares con bajos ingresos, llega al 24%. Pero vamos más allá. La ley va a cubrir al 100% de los hogares con menores con bajos ingresos. ¿Cuándo crees, Inmaculada, que puede ser una realidad completa esta Ley de Garantías? Y sobre todo también, ¿cuál es la partida presupuestaria? Que hay mucha gente que se pregunta cuál es la partida presupuestaria de esta Ley de Garantías y, como decía antes, ¿cuándo crees que puede ser una realidad? Bueno, se está trabajando, primero, ¿cuándo puede ser una realidad? Nuestro objetivo, creo que además, un poco desde que entramos en el Gobierno, lo que vamos haciendo es acelerar, digamos, el sistema y el ritmo de trabajo. Creo que llevamos un ritmo de trabajo bastante alto. Nuestro objetivo es que en el mes de noviembre, a finales de este año, esté en Cortes y pueda ser aprobada, que entendemos que sería realmente extraño que no fuera aprobada por unanimidad en Cortes. En cuanto a la partida presupuestaria, creo que me has hecho una pregunta realmente importante, aparte de que la memoria económica, como les digo, está completamente, es decir, el nivel máximo de transparencia está colgada en nuestra página web para que cualquiera ciudadano pueda verla. Se están trabajando con varios escenarios presupuestarios, pero ¿cuál es la partida presupuestaria? ¿Requiere un esfuerzo presupuestario? Sí. Como no va a requerir un esfuerzo presupuestario. Fíjese que una de las críticas que hemos hecho todos, y ahora me pongo yo llevo solo 8 meses en política, ¿no? Yo vengo de la universidad, no soy una persona que lleve muchos años en la política. Todas las críticas que hemos hecho siempre es, muy bien una ley, pero una ley sin presupuesto sería una estafa, ¿no? Las leyes deben llevar dotación presupuestaria y más una ley que está garantizando ingresos. Se han hecho varios escenarios como partida presupuestaria, lo que sería el sistema de garantía de ingresos. En uno de sus escenarios serían 79 millones lo que llevaría solo el sistema de garantía de ingresos. No todas las partidas son nuevas porque ya existían los planes de empleo, por ejemplo, sobre el que pivota también este sistema de garantía de rentas, pero que va a requerir un esfuerzo importante presupuestario. Claro que lo va a requerir. ¿Se puede? Perfectamente. Claro, porque esa es una de las críticas. Hay mucha gente que dice que es imposible, ¿no?, llevar a cabo este plan. Evidentemente estará estudiado antes y con bases sólidas, me imagino, antes de lanzarlo. Está estudiado, para eso se ha hecho. Me gustaría solamente limitarme a ejemplificar, esquematizar cuál ha sido la lógica de nuestro trabajo, que creo que no es tan habitual en el ámbito político. Y nosotros entramos en el Gobierno para implementar un plan. Y le implementamos, le evaluamos, hicimos un diagnóstico y hacemos una propuesta. Ese debería ser, no se hace habitualmente, pero debería ser el sistema de trabajo de una administración pública cara a elaborar una ley. Está pensado, está diseñado, es absolutamente viable
para el presupuesto de Castilla-La Mancha y de hecho se va a sacar de donde se saca todo, de donde se sacan los incentivos a las empresas, de los que se sacan los servicios públicos. Es perfectamente posible. Estamos hablando de dónde queremos poner el presupuesto de nuestra región. Es decir, la política es justo eso. La política, la diferencia entre un grupo político y otro grupo político en un gobierno tiene que quedar marcado por dónde se pone, dónde se incide presupuestariamente y dónde se está invirtiendo. Pero es más, me gustaría decir algo que es importante. Invertir en las personas es invertir en la región. Todos los estudios a nivel científico están saliendo. Una inversión directa en renta a la población tiene un retorno directo en la riqueza y en la economía, ya sea en el consumo, ya sea en los impuestos, ya sea... Con lo que además estamos hablando de un sistema de garantía de rentas que retorna parte de ese dinero a la economía de la región. Imagino que estos temas que estamos tratando justo ahora también sirven un poco de argumento para las críticas de la gente, de las personas que dicen que usted es la consejera de la nada. Bueno, creo que esto es algo que van a evaluar los ciudadanos, ¿no? Entiendo que el Partido Popular está relativamente molesto desde nuestra entrada en el Gobierno. Evidentemente no le gustó este acuerdo. Lo he dicho en varias ocasiones. Mi planteamiento ha sido, bueno, habrá que acostumbrarse a trabajar con ese ruido. Es como un ruido permanente, pero vamos a seguir trabajando independientemente de ese ruido. Miren, lo importante no es el tamaño de la consejería, lo importante son los resultados. Desde nuestra entrada en el Gobierno dijimos que íbamos a implementar un plan y lo implantamos el día 14 de noviembre, quedó pasado por Consejo de Gobierno. Dijimos que íbamos a generar mecanismos de coordinación interna y externa. No solo tenemos la comisión de seguimiento interna donde participan todas las consejerías y con la que estamos trabajando en esa implementación, sino de que además generamos un mecanismo de coordinación externa con las principales organizaciones sociales, con los colegios profesionales, con los sindicatos, con los que también hemos hecho este seguimiento y la elaboración de esta ley. Pero además dijimos que íbamos a generar mejoras, algunas de las cuales no las voy a volver a repetir porque las he citado anteriormente. Pero además dijimos que había que evaluar el plan de garantías y tenemos el primer informe de seguimiento. Pero otra de las cosas que dijimos es que teníamos que tener un buen diagnóstico y análisis de la realidad de la región y también lo hemos hecho. Y dijimos, con ese análisis y con esa evaluación tenemos que ir a más, tenemos que ir a la protección total de la población de Castilla-La Mancha y tenemos el anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas. 8 meses en el Gobierno. Y ya para ir terminando, Inmaculada, ¿qué balance haría de la entrada de Podemos en la región? Porque precisamente uno de los ejes fundamentales, lo estamos comentando, es esta Ley de Garantías Ciudadanas. ¿Qué balance haría desde la entrada del partido en el Gobierno regional? Bueno, creo que casi a esta pregunta te la he contestado hace unos segundos. Nuestra valoración es excelente. Creo que ha sido importante, hemos acelerado los tiempos en política, se puede avanzar de una manera rápida. Uno puede fijar unos procedimientos de elaboración de propuestas de la Administración de una manera racional, pasando por cada paso, siendo bien evaluadas, poniendo en coordinación. Otro elemento absolutamente clave, la coordinación interna dentro de las propias administraciones. Nos hemos sentado a la mesa con la Consejería de Educación, con la Consejería de Fomento, con la Consejería de Economía y Empleo, con la Consejería de Educación, quiero decir, dentro de ellos, por ejemplo, también la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General de Coordinación. Quiero decir, es tremendamente importante que nos sentemos dentro de un Gobierno a hablar de qué queremos hacer, de cómo hay que hacerlo y que evaluemos lo que estamos haciendo. Creo que la percepción de lo que ha sido la entrada de Podemos en el Gobierno no es buena, es excelente. En IMAS Televisión han escuchado las impresiones de la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas en la región, Inmaculada Herranz. Muchísimas gracias, como le dije al principio, gracias también por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar con vosotros cuando queráis. Seguimos con la información. Ya saben que les seguimos mostrando de una manera más resumida, en forma de breves, el resto de asuntos que han sido noticia tanto en la provincia de Ciudad Real como en la región. Bajo el título Elementos y protagonizada por una treintena de alumnos y música en directo, dará comienzo a partir de las 21 horas. 300 escolares estudian el medio ambiente con la actividad Mi Parque es Diferente. Grupos de infantil y primaria de todos los colegios de Manzanares visitan estos días el Parque del Polígono de Manzanares para fomentar el conocimiento y el respeto del entorno natural. Albacete es la primera ciudad de Castilla-La Mancha que más contratos para materializar en el marco del Plan de Empleo y Garantía de Rentas, con un total de 934. Más de 2.200 empresas y emprendedores de la provincia de Albacete se han beneficiado del Plan Adelante del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y terminamos como siempre mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Elías Gómez nos envía esta imagen y nos cuenta que ya queda muy poco para el santo voto. fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también, como ya ha hecho Elías, nos pueden enviar sus imágenes. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos, ya saben que volvemos a las 7:30 de la tarde en los servicios informativos de I+ Televisión. Ahora llegan los deportes y por lo tanto también Julián Avilero. Por nuestra parte nada más, disfruten de la tarde y adiós, hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos nubosos tendiendo a poco nubosos, temperaturas máximas en aumento y mínimas sin cambios. En Ciudad Real, cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios, vientos del este y suroeste fuertes. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, vientos flojos de dirección variable y temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan, cielos nubosos a poco nubosos, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios, vientos flojos de dirección sureste. En Manzanares, intervalos nubosos, especialmente de tipo alto por la mañana, brumas y bancos de nieblas matinales. En Valdepeñas, cielos cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos cubiertos con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección sureste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.